noches con todos. En esta oportunidad estamos aquí, alumnos de la UTP, para poder compartir y aprender un poquito más acerca de la corriente Gestalt y otras corrientes modernas. En esta oportunidad contamos con el valioso apoyo de la psicóloga Vanessa Rojas Sánchez, egresada de la Universidad de las Peruanas, psicóloga clínica y social comunitaria. ¿Sí? Actualmente trabaja en el INAVIF y en el Ministerio de la Mujer. ¿Sí? Ahora sí, vamos a dar pase a mi compañera Marisa para que pues podamos empezar. Bueno, buenas noches. En primer lugar, yo quisiera preguntar sobre qué es lo más resaltante de la corriente. Ok, bueno, lo más resaltante en sí de todas las corrientes en realidad es que aportan algo muy importante a la psicología. Nos aportan una guía. Para nosotros los profesionales, ¿no?, que intervenimos mucho con los seres humanos directamente, aportan una guía en la cual nosotros vamos a poder intervenir de la forma más coherente y efectiva para cada problemática del paciente, ¿no? Por ejemplo, la terapia gestal. La terapia gestal se centra mucho en el ser humano, ¿no? Se centra como un todo en realidad. Entonces, la terapia gestal nos dice que el paciente tiene que ser consciente de sí mismo. Entonces, al ser consciente de sí mismo, va a poder valorar un poco más sus pensamientos, va a poder percibir de una manera más distinta a su ser, ¿no?, a su ser mismo, y va a trabajar en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, ellos nos ayudan mucho ¿en qué? En la parte emocional, con algunos trastornos, por ejemplo, ¿no? Y otras corrientes también que ayudan muchísimo con diferentes tipos de trastornos. O sea, todas las corrientes nos ayudan, pero nosotros debemos identificar cuál de ellas es la más, la que va a caer mucho mejor al paciente en el tratamiento psicoterapéutico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si viene un paciente que tiene duelo, por ejemplo, entonces yo voy a evaluar de acuerdo a la entrevista, de acuerdo a la observación, qué es lo que yo puedo trabajar con el paciente, qué corriente me va a ayudar más. Entonces de repente digo, bueno, la gestal me va a ayudar a que él pueda verse a sí mismo, ¿no?, como un todo, y también pueda cerrar heridas, ¿no? Pueda cerrar heridas, pueda despedirse de ese familiar que quizás no lo hizo, ¿no? Y entonces vemos mucho la parte emocional, ¿no? Entonces nos ayuda y nos aporta un montón también cada corriente en realidad de la psicología, de acuerdo al profesional también el cual quiera pues practicarlo. Muchas gracias Vanesita. Entonces, y la siguiente pregunta sería, ¿no?, ¿qué influencias dejó en la psicología actual? ¿No? Estamos hablando de que tú te enfocas básicamente, se puede decir, en la corriente gestal, ¿no? Entonces, ¿qué influencias consideras tú que deja en la actualidad? Bueno, en realidad la corriente gestal es una corriente, para mí es muy importante. Yo trabajo, es una de las corrientes que trabajo más, porque siempre tengo pacientes que tienen problemas emocionales, algún tipo de trastorno emocional también. Entonces lo trabajo muchísimo, ¿no? Junto con otras corrientes también, porque no es que a veces los psicólogos confunden el hecho de que solamente debo trabajar con una sola corriente. Y muchas veces necesitamos conocer todas las corrientes para trabajar con cada ser humano, ¿no? Entonces la influencia que, por ejemplo, me ha dado la corriente gestal, o siento yo que ha dado a la psicología, es el hecho de poder trabajar con los pacientes en el aquí y en el ahora, centrados acá, ¿no?, en nosotros mismos. ¿Qué está sucediendo en el aquí y en el ahora del paciente? Entonces trabajamos mucho con el presente, trayendo de repente cosas del pasado para cerrarlas, ¿no? Entonces cerramos esas cosas de repente que han estado abiertas, lo cerramos y trabajamos en el aquí y el ahora para que de alguna forma pueda verse en un futuro, ¿no? Pueda verse él con esas mejoras o con esos objetivos que en un inicio nosotros también planteamos. Entonces ha influenciado de una manera positiva la psicología, todas las corrientes en realidad, porque como dije, nos aporta el hecho de tener una guía, de poder saber cuál de ellos puedo elegir de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Y una de ellas para mí, como les comento, es la gestal, ¿no? La gestal a mí me aporta muchísimo contenido, ¿no? Hay muchas estrategias que yo utilizo de la corriente y me han ayudado, ¿no? Y algo que de repente puedo yo sí sobresalir de ello es que los pacientes tienen mayor mejoría
o más rápido se podría decir, cuando yo utilizo este tipo de corriente, ¿no? Porque se centran tanto en sí mismos que empiezan a valorarse, empiezan de repente a mejorar su autoestima, empiezan a tener esos pensamientos ya más positivos, ¿no? Entonces se empieza a dar una mejoría mucho más rápido y obviamente que tenemos que seguir un seguimiento, ¿no? De todas maneras. Pero sí, ese es el aporte que podría yo mencionar a la psicología. Listo, muchas gracias Vanesita, y pues aprendimos un poquito más acerca de la corriente gestal, ¿no? Que realmente aporta, sobre todo en la actualidad, para poder conocernos, no solamente a los pacientes, ¿no? Sino también a nosotros mismos, consideraría yo, ¿no? Exacto. Sí. Listo, muchas gracias por tu gran apoyo, y pues esto fue todo, compañeros. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, cuídense. Chao, cuídense. Bye, bye. Disfruta tu cena. Chao, chao.